En esta serie de diálogos, hoy hay una figura que nos convoca nuevamente en un lugar precioso, por lo menos a nosotros tres, los lugares con libros nos parecen hermosos, sí. ¿verdad? Y me refiero a nosotros tres por mis ilustres acompañantes, ilustres porque son de alguna manera hombres públicos y sobre todo hombres de obra literaria reconocida y de pensamiento suficiente como para sentarse hoy a hablar aquí en la librería Linardi Rizzo de uno de los personajes más controvertidos de la historia del país, el segundo presidente constitucional. Pero si voy para atrás, yo diría, la escena con la cual me gustaría evocar a quien nos convoca hoy es esa llegada a las armas de la patria recién inauguradas, con una espada colgando en la cintura atada por un pañuelo y llevado de la mano de su madre. Me refiero a Manuel Oribe, y cuando digo mis ilustres acompañantes digo el doctor Romeo Pérez y el doctor Luis Alberto Lacalle, que por supuesto no precisan presentación. Con ellos hoy vamos a dialogar, y los diálogos, ustedes saben, pueden ser tranquilos o picados como la mar. Vamos a dialogar sobre Oribe, porque vaya si habrá adjetivos en danza. Hay aquí algunos libros que hemos tomado de los anaqueles de esta librería, en donde se desgranan elogios o no. Hay uno que tiene, les voy a leer el que más me impactó: el soldado de la patria, el soldado de la ley, el que como el Cid, del cual algunos dicen que descendía, en buena hora nació y en buena hora ciñó espada. Y por supuesto hay quien dice ese degollador infame que además entregó el país a Rosas y a sus designios. Así que bueno, esperemos que la mar esté serena y picada de a ratos en este diálogo, al cual por supuesto quedan invitados a partir de ahora. Yo tengo una primera pregunta, tendrán unos 5 minutos cada uno para contestar, para que más o menos tengamos equilibrio en esta conversación, que es la siguiente. Cuando uno piensa en este país, no puede contar la historia del mismo sin hablar de sus partidos tradicionales. Han nacido junto con el país. Sin embargo, eso que luego se supo era estructurante y era muy funcional al Estado, durante mucho tiempo se vivió como una culpa y un desgajamiento, sobre todo sangriento. ¿Qué virtudes y qué responsabilidades en ese abrir aguas le caben al personaje que hoy nos convoca, a Oribe, fundador del Partido Blanco? Romeo. Muchas gracias. Muy contento de justamente estar integrando esta rueda. Y en torno a este personaje, discutido sí, pero trascendente, en mi opinión, si los hay en la historia política y en general en la aventura de la República Oriental del Uruguay. Tú lo evocabas, Ana, ingresando de la mano de su madre, él y su hermano Ignacio, 2 años menor, Manuel con 18 años, en 1811, a la hueste artiguista ya, a la hueste insurrecta por la libertad, por la autonomía, en cierto sentido por la independencia, la hueste renovadora, modernizadora, mucho más asentada en las campañas orientales y en general del Atlántico Sur, de la América del Sur, que en las ciudades, aunque tenía también sustentos urbanos. ¿Qué virtudes, qué méritos, considerado en general su accionar, deben atribuirse a este hombre, a Manuel Oribe? En primer lugar, yo señalaría su larga lucha, casi siempre en términos militares, en términos bélicos en una primera etapa, por los valores que he mencionado: la libertad, la autonomía, la constitución de polis hispanoamericanas maduras, dentro de proyectos de renovación política y social inspirados en las ideas de la Ilustración española, que Manuel Oribe tenía plenamente incorporadas, plenamente asumidas. Es impresionante su foja de servicios
a la libertad como militar, desde esos 18 años hasta, en fin, tantas en las que estuvo. En los sepulcros de los militares se ponen las batallas principales en que participaron. Bueno, la lista para Oribe es larga e impresionante, e impresionantemente exitosa. Oribe ganó mucho más que perdió. Y a Rivera, personalmente, cuando lo enfrentó él, le ganó siempre. Cuando Rivera gana en Cagancha, es Ignacio y no Manuel Oribe el que comanda las tropas. Hay un juicio del doctor Herrera muy simpático que dice: cansa a la victoria. Ahí está, exactamente. Perdón, en Palmar le gana a Rivera, en Cagancha le gana a Echagüe. Exactamente. Y en Arroyo Grande se da la peculiaridad de que el ejército de la Confederación estaba mandado por Manuel Oribe y el ejército unitario por Fructuoso Rivera. Por Fructuoso Rivera, y era en territorio argentino. En territorio argentino, porque, exactamente, en el actual Entre Ríos. Una batalla muy cruel, ¿eh? Todas eran muy crueles. Por ese cuento de Oribe el degollador, todo el mundo le daba gusto al cuchillo. Y Oribe justamente, si hacía justicia muy sumaria, lo hacía a lo militar, porque era un militar profesional. Era un militar, diría que español y vasco en la esencia. Hay que mirarle el rostro para ver un cuadro del Greco, con el absoluto que tiene en ese rostro, ¿no? Sí. Culminando quizás esa foja de servicios militares en Ituzaingó, ¿verdad? En la gran batalla de Ituzaingó, donde al frente de una unidad jugó un papel muy importante, como siempre que el noveno. tocó. El noveno de húsares de caballería. Exactamente. Los dragones orientales. Dragones orientales. Efectivamente. Bueno, después hay una segunda etapa en la trayectoria de Oribe, naturalmente que no están tajantemente divididas estas etapas, que es mucho más de construcción de instituciones. Y yo diría que soldado de la libertad, constructor de instituciones, serían los dos títulos con que lo podemos evocar, ¿no? ¿Cómo construyó instituciones? Bueno, de múltiples maneras, no tenemos tiempo de reseñar todo. Después lo vamos a ampliar también, creo, hombre de la orientación federal, de la matriz política federal en esos primeros años, esas primeras décadas de organización de estas repúblicas, en que el antagonismo predominante era entre federales y unitarios. Hombre de las pautas federales, eminentemente, va a servir a Rivera de modo ejemplar como comandante de la campaña, y por eso va a ser elegido segundo presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay por unanimidad. Oribe fue elegido por unanimidad. Y Rivera y Bernardina decían nuestro Oribe. Nuestro Oribe, exactamente. Bueno, de ahí el desgajamiento como una cosa que va a ocurrir en el segundo periodo. Ahora, un desgajamiento que quizás sea simplemente el despliegue de dos identidades partidarias. Yo creo que no fue un empobrecimiento, sino al contrario, el surgimiento de los protagonistas de una democracia pluralista, ¿no? La constitución de las identidades blanca y colorada. Doctor Lacalle, la misma pregunta, pero si usted me permite le agrego algo. Usted que fue presidente y que sabe de cuántas consecuencias puede tener una medida de gobierno, ¿usted hubiera nombrado a Rivera comandante de la campaña? Mire, yo creo que no podemos juzgar a aquellos tiempos con las pautas de hoy. Lo primero, que el historiador, usted es eximia y exitosa historiadora contemporánea. No se le pueden aplicar, no, porque el caudillo del dictador es de una delicia, realmente. No se le pueden aplicar las pautas de hoy a aquellos tiempos imperfectos, donde las pasiones son las mismas que hoy, pero mucho más desatadas. A Oribe lo definió muy bien a Edo diciendo: no se le conoce en anécdotas, porque en él es todo sustancia, no hay ni la parte pintoresca de un Rivera. Él es un hombre como una espada, y como una espada quizás le faltó flexibilidad,
pero tuvo ese sentido del deber hacia la patria. Nombra a Rivera comandante en jefe de la campaña porque él había sido comandante en jefe de la campaña de Rivera. Es decir, ese sentido de partido nacional, que no era partido nacional, era partido blanco y ni siquiera partido, pero que después nos dejó esa impronta. Yo el día que juré, al único personaje que nombré fue a Manuel Oribe. Paradigma de soldado y gobernante. ¿Por qué? Porque me parecía que yo era la continuidad, aunque quede mi pequeña estatura frente a la de él. En la casa del partido hay 4 retratos: Oribe, Berro, Aguirre y Luis Alberto Lacalle. Es impresionante. Entonces nosotros sentimos que él fue el primer hombre de Estado del país, el primero que por encima de lo que podían ser sus intereses cumplía con las normas. Quizás se dedicó a una tarea imposible, que la realidad subiera hasta la ley, o que la ley encorsetara una realidad bárbara. Lo trató de hacer. Y en ese sentido hay que tener por él el más grande reconocimiento, porque es la primera vez que el Estado oriental se organiza, que su deuda pública es tratada en serio, que sus finanzas no son botín de guerra, es decir, le imprime al país la seriedad del gobernante. Yo creo que es mucho más Oribe gobernante que el Oribe soldado, siendo, como decíamos recién, el que cansa la victoria. Y después su actitud ante las intervenciones extranjeras. Él y Carlos Villademoros marcan para la diplomacia oriental el gran ejemplo de que aquí las potencias europeas no tenían nada que hacer. Y el tema con Rosas no es nada más que una coincidencia de intereses frente a la Gran Bretaña y frente a la Francia. Es nada más que eso, no hay ni subordinación ni nada, es una alianza. De la misma manera que había una alianza unitario-colorada, había una alianza blanco-federal, y es frente a las intervenciones extranjeras. Anteayer fue la vuelta de obligado, el día 20 de noviembre. Un episodio heroico como la vuelta de obligado. Día de la libertad de comercio. Toda esa resistencia a las intervenciones son las que colocan a esas posiciones de Oribe y de Rosas en un nivel de honor, realmente, frente a los intentos de los europeos de volver al tiempo imperial. Ahora, yo me imagino a nuestros televidentes del otro lado muy fascinados, porque cualquiera de los dos evidentemente sienten una empatía y una simpatía muy grande por el personaje. Yo tengo que tratar de ser el abogado del diablo, pero algo desorientados por el mucho saber de estos dos exponentes. Le ponemos orden de manera didáctica, claro, porque aquí, además de algún presidente, hay docentes. Algún presidente hay docentes. Así que pongamos en orden. Yo te pido, tú insististe en soldado de la patria, ¿no? Soldado de la patria, pero en algún momento hay un barco en el que lleva a Trinidad Guevara, quizás la única anécdota, ¿verdad? Exacto. En el que Oribe dice, ya no con las tropas de Artigas y me voy. Cuando la gente habla de las traiciones, y traición es una palabra que el historiador no debe usar, pueden usarla los contemporáneos, pero no el historiador. Cuando la gente habla de las traiciones, Artigas siempre le pasa la factura a Rivera. Sin embargo, Oribe también abandonó esas filas de la libertad. Por cierto. ¿Cómo lo reseñarías? Yo diría que tenemos que, por lo menos algunos, los que elijan serlo, digo algunos orientales, algunos uruguayos, tenemos que abrir el espacio para un artiguismo sin absolutización de Artigas y de su movilización. Efectivamente, Artigas es el principal referente de la lucha por la libertad, por construir patria en esos años de 1811 a 1820. Pero no es el único, el excluyente portador ni de esos ideales, ni de las pautas políticas al servicio de esos ideales. Oribe, Manuel Oribe, Ignacio, su hermano, se apartaron muy jóvenes de Artigas y el círculo artiguista. Pero no hubo traición, hubo disidencia política. Ellos se apartan con Rufino Bauzá, ellos eran muy jóvenes, ellos todavía no constituían referentes, pero Bauzá sí. Se apartan de Artigas y ¿dónde van? ¿Se van para su casa? No se van para su casa, cruzan
a Buenos Aires y continúan militando por los ideales